Lectura del libro Liberado, una guía práctica para la liberación. Neil Lozano. Continuación del capítulo 2. Atado por las mentiras. Aunque el plan divisivo de Satanás, impedirnos la plenitud de nuestro destino como hijos e hijas de Dios en Cristo, es diferente para cada uno de nosotros, dependiendo de nuestras situaciones y personalidades únicas. Su plan para todos nosotros se basa en mentiras. Antes de continuar, permíteme recordarte las palabras de Cristo, el que se llamó a sí mismo la verdad y dijo: «La verdad los hará libres». San Juan 8:32. Todos hemos interiorizado las mentiras del maestro del engaño. Estas mentiras pueden servir como cimientos defectuosos sobre los cuales construimos nuestras vidas. Raúl se había basado en la autosuficiencia y desde esa decepción fundamental desarrolló un sistema de pensamiento para proteger la mentira. Este sistema de pensamiento se construye de la misma manera que un pájaro construye un nido, una pajita a la vez. Del mismo modo, el enemigo nos trae un pensamiento dañino a la vez. A medida que se construye un patrón de pensamiento basado en la mentira fundamental, encuentra un lugar para habitar y ejerce una mayor influencia en nuestras emociones y voluntad. Por ejemplo, una persona como Raúl puede haber abrazado el Evangelio y haberse comprometido con Jesús. Él sabe con su mente que Dios lo ama e incluso puede haber tenido una profunda experiencia del amor de Dios. Pero en lo más profundo de su alma no puede aceptar el amor de Dios y la verdad de que a través de Jesús es digno de ese amor. El pensamiento básico permanece: tengo que ser lo suficientemente bueno para ganar o merecer el amor de Dios. ¿Esto te suena familiar? ¿Alguna vez has tenido problemas para perdonarte como lo hizo Raúl? La segunda carta a los Corintios 10:3 describe el conflicto entre la verdad y el engaño como una batalla, porque aunque vivimos en la carne, no combatimos con medios carnales. El nivel de libertad que le hemos entregado al enemigo y el nivel de influencia que ejerce es el problema más importante en la guerra. Las Escrituras se refieren a estos sistemas de pensamiento como fortalezas. No, las armas de nuestro combate no son carnales, pero por la fuerza de Dios son suficientemente poderosas para derribar fortalezas. Estas fortalezas nos impiden conocer la verdad sobre Dios, su amor y sobre nosotros mismos. Nos llevan a ver a muchas personas como nuestros enemigos. Efesios 6:12 dice que nuestra lucha no es contra enemigos de carne y sangre, sino contra los principados y potestades, contra los soberanos de este mundo de tinieblas, contra los espíritus del mal que habitan en el espacio. Nuestros verdaderos enemigos son los poderes de este mundo oscuro. Nuestros pensamientos nos engañan. Mundo espiritual. Desafortunadamente, muchos creyentes han perdido la sensación de interacción entre el mundo natural y espiritual. Este último se ha convertido en algo extraño. Podemos aceptarlo intelectualmente, pero en la práctica no es parte de nuestra cosmovisión occidental. Para otros sigue siendo algo extraño en lo que preferirían no pensar. Para aquellos que han vivido un despertar espiritual, abunda la confusión. Parte del problema es que el mundo demoníaco ha estado oculto. No lo entendemos y tendemos a temer lo que no entendemos. El miedo
es uno de los mayores obstáculos en nuestra cooperación con el Señor para liberarnos. Las imágenes de espíritus malignos que nos acechan fuera o dentro de nosotros desencadenan uno de nuestros miedos más fundamentales. Hay algo mal en mí contra lo que no puedo hacer nada. Como Adán y Eva, nuestra respuesta es escondernos. Hablar de espíritus malignos puede generar miedos como, por ejemplo, ¿tengo un espíritu? Nos imaginamos a un pequeño demonio escondido dentro de nosotros en un lugar secreto. Aterrador, asqueroso. Eso es parcialmente cierto, pero la verdad es que el espíritu no es más inmundo que el pecado que se esconde detrás de él. El pecado que hemos acomodado, el patrón de pensamiento que ofende a aquel que nos hizo, la desesperación que llevamos y a la que nos hemos acostumbrado, la lujuria que alimentamos en secreto, la falta de perdón y la amargura que amamantamos. Estas son las expresiones de la influencia de los espíritus malignos. Así es como se ven. Pero no nos parecen tan malos porque son nuestros demonios, son invitados, nuestros compañeros. El significado de la palabra, que se traduce a menudo en las escrituras como posesión, a menudo genera confusión. Una mejor traducción del griego es demonización, que en realidad significa tener un demonio o actuar bajo el control de un demonio. La palabra inglesa posesión implica que la vida de alguien está bajo el control del diablo o de una legión de demonios. Es mucho más grave que un demonio que ejerce influencia en una o varias áreas de la vida. Este es un buen ejemplo de cómo el enemigo quiere llevarnos de un lugar de equilibrio a los extremos. Es difícil considerar que podemos necesitar liberación de la influencia de un espíritu maligno si asociamos esto con una posesión, especialmente por la forma en que ésta se muestra en los medios de comunicación. Muchos cristianos admiten la actividad demoníaca de forma teórica, pero piensan que no tiene consecuencias prácticas en la vida de un creyente. Creen que los demonios solo pueden influir en aquellos que no conocen a Cristo. ¿Puede un cristiano tener un demonio, estar bajo la influencia de un espíritu maligno o tener un área de la vida en la que ha perdido la libertad? Sí, la mayoría de los creyentes admiten que ciertas áreas de sus vidas no están sujetas a Cristo, están ocultando algo. En estas áreas, el diablo todavía puede ejercer su influencia y mantener a las personas en cautiverio. La forma en que las películas y libros a menudo se centran en casos extremos de esclavitud alimenta nuestro miedo. Las repugnantes manifestaciones del mal que se presentan como respuesta a las oraciones de un sacerdote o ministro nos hacen preguntarnos: ¿puede Satanás alcanzar el alma de un cristiano? Temerosos del diablo e inseguros del amor de Jesús, a muchos les roba la autoridad que tienen en su nombre. La idea de recibir oración de liberación nos recuerda al endemoniado que Jesús sanó en el Evangelio de Marcos, capítulo 5. El endemoniado tenía una fuerza sobrehumana para romper cadenas. Los demonios hablaron a través de ese hombre y lo volvieron loco, haciendo que se hiciera cortadas a sí mismo. Creo que las manifestaciones poderosas tienen que ver más con el nivel de infiltración que con el poder del demonio en sí mismo. Es decir, ¿qué tanto de la vida y personalidad del individuo se ha entrelazado con la presencia demoníaca? Jesús indica en Lucas 11:26 que algunos demonios son más malvados que otros. Aunque los demonios tienen diferentes niveles de fuerza, su poder es insignificante en comparación con el poder del Señor resucitado.
Más del 95% de las personas por las que hemos orado no tienen manifestaciones físicas del mal. Estas cosas suceden realmente, pero desde mi experiencia ocurren en la minoría de los casos. Las manifestaciones se producen en las situaciones más graves. El tema de las manifestaciones se tratará más a fondo en el capítulo 14. También son más frecuentes en los modelos de oración de liberación que enfatizan la confrontación con los demonios o cuando se esperan manifestaciones. Centrarse en los casos de manifestaciones violentas evita que muchos busquen la liberación. Estoy seguro de que esto no le molesta al diablo, a quien le encanta permanecer oculto. Escondiéndose en las trincheras. El diablo tiene muchas estrategias. Una que le gusta es esconderse en la oscuridad disfrazado para poder engañarnos desde un lugar secreto. Recuerda, llegó donde Adán y Eva disfrazado de serpiente, una de las criaturas de Dios. Muchas veces cuando oramos con alguien, sentimos que la liberación de la esclavitud se desplaza de una habitación a otra. La persona revela un área problemática y renuncia a los espíritus relacionados con ese problema, y luego ve algo más profundo o más oscuro, una puerta a otra habitación. Lo que estaba oculto se vuelve obvio a medida que la persona se libera de un área de esclavitud. Un ministro acudió a nosotros pidiendo oración. Confesó que le daba miedo hablar en público. También dijo que sufría de una tentación sexual indebida, pero que había logrado resistir. Antes de orar con alguien por liberación, hago algunas preguntas, una entrevista informal para obtener información sobre la dinámica de la infancia y los patrones de vida. Cuéntame sobre tu mamá y tu papá, le pregunté. Mi madre vivía demasiado ocupada para prestarme atención, dijo. Ella controlaba y criticaba a mi padre cuando él estaba ausente. Mi papá era más honesto, solía jugar con él. Tuvo que abandonar el país durante un año para conseguir trabajo cuando yo tenía 7 años. Nuestra relación nunca fue la misma después de que él regresó. Mientras lo escuchaba y permanecía sensible al Espíritu Santo, escribí varias cosas a las que este hombre podía renunciar. Miedo a hablar en público, miedo al rechazo, miedo a la humillación, miedo a la vergüenza, miedo a las críticas, inseguridad, control, abandono, rechazo, dolor, soledad y arrepentimiento. Pero, ¿cuál era el problema de fondo? Quizás cuando tu mamá criticaba a tu padre y él no estaba cerca, te sentías inseguro y te preguntabas cómo hablaría de ti cuando no estabas. Sugerí. Nunca lo había pensado. Quizás estoy equivocado, respondí. Pero cuando oremos, me gustaría guiarte a través de una oración de perdón. Si te identificaste con tu padre y tu madre lo criticó, es posible que hayas sentido que deberías haber hecho o dicho algo, pero no había nada que pudieras hacer o decir. Puede que te lo hayas tomado personalmente. Me miró con lágrimas y dijo, algo me está conmoviendo. Comenzamos a rezar. Perdono a mi madre por eso. Las lágrimas cayeron. Luego pasamos a su padre. Te perdono, papá, por dejarme y no protegerme. Los sollozos profundos aumentaron cuando el dolor no resuelto quedó expuesto. Él nunca se había hecho consciente de lo profundamente abandonado que se sintió cuando su padre se fue ese año. Renunció a la lista de posibles espíritus relacionados y dijo, tengo paz. Pensé que había terminado, pero él dijo, tengo algo más. La puerta de la siguiente habitación se abrió. Compartió un par de encuentros sexuales que tuvo cuando era niño.
Era parte de un grupo de niños y niñas que se tocaban entre sí y veían pornografía. Más de 20 años después, esa misma imagen pornográfica le vendría a la mente. Rezamos de nuevo, pronunció el perdón para los muchachos que le mostraron la foto y renunció a la vergüenza. Luego dijo: hay una cosa más, nunca en mi vida le he contado esto a nadie. Cuando tenía 12 años, un niño se sentó encima de mí o intentó penetrarme oralmente. Estaba aterrorizado mientras luchaba para salir de la situación. Una vez que renunciamos a los espíritus y les ordenamos que se fueran, una gran alegría le llegó a mi amigo. El enemigo había quedado expuesto, la luz inundó los lugares oscuros y el viejo patrón de pensamiento se rompió. ¿Cuál era el plan de Satanás para la vida de ese ministro? Realmente no lo sé, pero aquí están algunas de las piezas. Dios lo había llamado a predicar el Evangelio. El miedo al rechazo había entrado y le resultaba difícil pararse frente a sus compañeros y expresar las cosas tan profundas que el Señor había hecho por él. Estoy seguro de que a Satanás le entusiasmó evitar que este hombre ejerciera la autoridad que Dios le había dado. Satanás tenía planes más profundos. Trabajando a través del dolor y la duda, buscó desanimarlo y hacerlo pactar con él. Ahora esa raíz estaba expuesta y el poder del enemigo, al menos en cierto nivel, se había roto. Mi amigo es libre y puede caminar victorioso, ya no se esconde con miedo, tiene la oportunidad de que su debilidad se convierta en su fuerza, ya que depende totalmente de Dios. Las pruebas que vivió desarrollaron en él un profundo sentido de compasión y sensibilidad hacia el Espíritu Santo. La liberación parecía haber desatado en él un sentido más profundo de la misericordia de Dios. El miedo al diablo perdió su poder sobre él. Cuando se unió a nosotros para orar por los demás, me pareció evidente su don especial para hablarle al corazón de aquellos a quienes les ofrece el ministerio. Creo que crecerá en el don del discernimiento con el cual muchos cautivos serán liberados. Oración, perdón de pecados. Oh sangre de Cristo, hoy me acerco a ti con un corazón humilde y arrepentido, reconociendo mis errores y pecados. Sé que he fallado en seguir tus enseñanzas y he herido a aquellos que me rodean. Te pido humildemente que derrames tu preciosa sangre sobre mí, para que pueda recibir el perdón que tanto necesito. Sangre de Cristo, sé que tu sacrificio en la cruz fue por amor a mí y a toda la humanidad. Me arrepiento sinceramente de mis acciones y palabras que han ofendido a Dios y a mis hermanos. Te ruego que laves mi alma con tu sangre purificadora, para que pueda ser perdonado y restaurado en mi relación contigo y con los demás. Señor, reconozco que soy débil y propenso a caer en la tentación. Te pido que fortalezcas mi espíritu y me des la gracia para resistir las tentaciones del mundo y del enemigo. Que tu sangre preciosa sea un escudo protector que me guarde de todo mal y me ayude a vivir una vida en santidad y obediencia a tu palabra. Sangre preciosa de Jesucristo, te suplico que me libres de la carga del remordimiento y la culpa. Sé que tu sangre tiene el poder de limpiar mi conciencia y de borrar todo rastro de pecado. Ayúdame a dejar atrás el pasado y a caminar en la libertad que has comprado para mí en la cruz. Que tu sangre bendita y redentora me dé la confianza
y la paz para vivir una vida plena y abundante en ti. Finalmente, te pido que me llenes con tu Espíritu Santo para que pueda vivir una vida que te honre y te glorifique. Que tu sangre preciosa me transforme de adentro hacia afuera, renovando mi mente y mi corazón. Que cada día pueda experimentar más de tu amor y gracia, y que mi vida sea un testimonio vivo de tu poder y salvación. En el nombre de Jesús, confío en tu misericordia y en el poder de tu sangre bendita. Amén.